Somos el equipo 1, vamos a exponerles el caso clínico número 2. Los integrantes son Yasmina Aguilar, Jimena Mesa, Andrea Razo, Arturo Vargas y Juan Manuel Garnica. Trata de paciente femenina de 39 años de edad con un largo historial de migraña durante sus periodos menstruales. La paciente ha tenido cefaleas casi todos los días en el año previo. La cefalea fue leve, pero se volvió severa e inmovilizante al menos 2 veces a la semana cuando eso sucedió. También interfirió con su trabajo y con su sueño. Sabemos también que la paciente ingiere de 6 a 8 tabletas por día, las cuales tienen una combinación de aspirina con acetaminofén y cafeína. Sin embargo, la mejoría ha sido mínima. A la exploración nos encontramos que la paciente no presenta fiebre, no presenta pérdida de peso, no hay datos de diplopía o tinnitus. Además, las cefaleas no fueron exacerbadas al hacerle a la paciente la maniobra de Valsalva o al cambiarla de posición. La maniobra de Valsalva consiste en una expiración forzada contra la glotis cerrada o por extensión a una resistencia, de lo cual se desprenden dos métodos. El primero es el método no instrumental, donde el paciente inspira y puja durante 10 a 15 segundos, soltando el aire bruscamente. El segundo método es el no instrumentado, donde el paciente sopla a una boquilla conectada a una columna de mercurio hasta alcanzar los 40 a 60 milímetros de mercurio, manteniendo este nivel de presión durante 10 a 15 segundos y posteriormente se libera por una válvula dejando escapar el aire bruscamente. Podemos ver un ejemplo de la maniobra de Valsalva en la imagen que se muestra en la diapositiva. En una cefalea, un empeoramiento con esfuerzos, maniobra de Valsalva y decúbito podría hacernos sospechar o pensar en una cefalea por hipertensión intracraneal. En este caso, para nuestra paciente, la maniobra de Valsalva fue negativa. El examen físico fue normal y no se encontraron rasgos patológicos. ¿Cómo debería ser evaluada y tratada esta paciente? La cefalea crónica diaria se refiere a la presencia del dolor por más de 15 días en un mes con una duración de 3 meses. Las cefaleas crónicas diarias no son como tal un diagnóstico, pero hay categorías que contienen diferentes trastornos de cefaleas, tanto primarias como secundarias. Existen diversos factores de riesgo para las cefaleas primarias. Entre estos se destacan la obesidad, las cefaleas frecuentes con más de un episodio por semana, el consumo excesivo de café, el uso excesivo de medicamentos para aliviar el dolor, de más de 10 días por mes, incluyendo analgésicos, ergosteroles y triptanos, problemas de sueño y otros trastornos en el humor como la depresión y la ansiedad, y estos trastornos pueden desencadenar dolor de la cefalea subyacente. Para realizar el diagnóstico, antes de que una cefalea primaria sea diagnosticada, se deben considerar las causas secundarias que pueden propiciar la aparición de una cefalea, como son los traumas, las cirugías y las infecciones. Algunos hallazgos probables en la historia clínica de una cefalea son el aumento en la frecuencia y severidad de las cefaleas en un periodo de 3 meses, síntomas neurológicos, signos neurológicos focales y lateralizados, papiledema, cefaleas agravadas o que se aumentan en bipedestación, cefaleas provocadas por la maniobra de Valsalva, tos, estornudos, síntomas sistémicos o fiebre, antecedentes de aparición de cefaleas de inicio súbito y una edad mayor a 50 años. Muchos pacientes que tienen un uso excesivo de medicamentos para aliviar las cefaleas pueden desarrollar un síndrome que consiste en cefaleas diarias, inducidas y mantenidas por el uso de medicamentos que exacerban el dolor. Diagnósticos diferenciales. Uno de los diagnósticos diferenciales al cual llegamos es la migraña o jaqueca. Es una cefalea primaria. Suele aparecer en la pubertad y afecta principalmente al grupo entre los 35 y 45 años. Esta conducta es causada por la activación de un mecanismo encefálico que conduce a la liberación de sustancias inflamatorias y causantes de dolor alrededor de los nervios y vasos sanguíneos de la cabeza.
La migraña es recurrente, a menudo dura toda la vida y se caracteriza por presentar episódicamente cefalea de moderada e intensa, náuseas, dolor en un solo lado de la cabeza, a veces pulsátil. Empeora con la actividad física ordinaria. Puede durar desde algunas horas hasta 2 o 3 días, y los episodios se presentan con una frecuencia que varía entre 1 año y 1 por semana. Otro diagnóstico al cual se llegó es la cefalea tensional. Es la cefalea primaria más común. La cefalea tensional episódica se observa en más del 70% de ciertos grupos de población. A menudo empieza en la adolescencia y afecta más a las mujeres que a los hombres, en una relación 3-2. Puede guardar relación con el estrés o problemas osteomusculares del cuello. Cuando es episódica, estos duran por lo general unas pocas horas, pero pueden persistir varios días. La cefalea tensional crónica puede ser constante y es mucho más incapacitante que la forma episódica. El paciente describe esta cefalea como una especie de banda de presión u opresión alrededor de la cabeza, que a veces irradia el cuello. Otro de los diagnósticos diferenciales es la cefalea en brotes. Es una cefalea primaria, relativamente rara. Afecta a menos de 1 en 1000 adultos. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Además, tiene una relación 6-1. Generalmente se presenta a partir de los 20 años. Se caracteriza por episodios recurrentes y frecuentes, pero sumamente dolorosos de cefalea y dolor en torno a un ojo, que lagrimea y se enrojece. Se acompaña de rinorrea u obstrucción de la fosa nasal del lado afectado, además de tosis palpebral. Este cuadro es sumamente importante porque nos muestra cómo llegamos al diagnóstico de cefalea crónica diaria y además nos ayuda a discernir entre otros diagnósticos diferenciales. Cuando un paciente llega a la sala de urgencias, lo primero que tenemos que hacer es realizarle una anamnesis, una historia clínica y una entrevista lo bastantemente correcta, para que podamos diferenciar entre una cefalea primaria y una cefalea secundaria. Cuando tenemos esa información se puede dividir la cefalea primaria en unilateral y bilateral. Cuando la cefalea primaria se asocia a la inyección conjuntival, lagrimeo o rinorrea, estamos hablando o de una cefalea en racimos o de una cefalea hemicraniana paroxística o una cefalea hemicraniana continua. Y esto se va a determinar si existen más de 5 ataques en 45 minutos, vamos a tener una cefalea hemicraniana paroxística y una cefalea hemicraniana continua. Si existen menos de 5 ataques en 3 horas, vamos a tener una cefalea en racimos. Regresando al plano anterior, tenemos que si tenemos cefalea primaria unilateral, pero no está asociada a inyección conjuntival, lagrimeo o rinorrea, y además empeora con actividad física diaria, náuseas, fotofobia o fonofobia, estamos hablando de una migraña. Si esa migraña dura más de 15 días, estamos hablando de una migraña crónica. Pero si la cefalea primaria unilateral, sin inyección conjuntival, lagrimeo o rinorrea, no empeora con actividad física, hablamos de una cefalea tensión, que si dura más de 15 días, estaríamos hablando de una cefalea tensión crónica. Y ahora, para llegar al diagnóstico, vemos que la paciente tenía una cefalea primaria unilateral que no estaba asociada a inyección conjuntival, como en la diapositiva anterior de cefalea en brotes, que era uno de nuestros diagnósticos diferenciales, y además tomaba analgésicos con frecuencia. De esta manera llegamos al diagnóstico final de cefalea crónica diaria.
El tratamiento no farmacológico incluye modificaciones en el estilo de vida que son limitaciones o eliminación del consumo de cafeína, ejercicio regular y establecer horas de sueño y alimentación. En el tratamiento farmacológico se utilizaron medicamentos preventivos como fueron la amitriptilina tricíclica, que es utilizada para tratar los estados depresivos, el dolor de origen neurogénico y la falta de atención relacionada con la hiperactividad. Al igual la gabapentina, que es utilizada como analgésico para aliviar el dolor, y el topiramato, que es un fármaco antiepiléptico y estabilizador del estado de ánimo, usado principalmente para tratar la migraña, la epilepsia tanto en adultos como en niños. También fue utilizada la toxina botulínica tipo A como fármaco infiltrado intramuscularmente para tratar las distonías, como son la contracción anómala muscular involuntaria, como el blefarospasmo y el espasmo hemafacial. Estos medicamentos se pueden administrar por 2 semanas si se resuelve el problema, si no es así, puede darse hasta 3 a 6 meses más. Como conclusión, podemos decir que es necesaria una buena historia clínica y exploración física rutinaria para descartar una causa secundaria que pudiera estar provocando la cefalea. El diagnóstico de una cefalea por exceso de medicamentos requiere la suspensión de los fármacos y una evaluación de la aparición de las cefaleas después de 2 meses en adelante.